Nosotros venimos a hablar de la Biblia, porque la Biblia es importante. La palabra Biblia es una palabra griega que quiere decir más que un libro. Es como una biblioteca, una colección de libros. En nuestro caso tenemos 66 libros. Y esos 66 libros fueron escritos por solamente aproximadamente 40 hombres, 40 personas, a lo largo de unos 1500 años, en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Todo el Nuevo Testamento, como dijeron los niños, fue escrito en griego. En 3 continentes, en Asia, sobre todo en Oriente Medio, en África, en el norte de África, por ejemplo en Egipto, todo lo que Moisés escribió, los primeros 5 libros en Egipto, y en Europa, todas esas cartas de Pablo y de los demás discípulos y hermanos de Jesús que escribieron. Pero solamente todo esto tiene un solo hilo, un solo personaje, un solo protagonista, y es Dios. Su plan, su creación y su plan de redención a través de su Hijo Jesucristo y la gloria de Él. Solamente ese es el tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia es única. La Biblia es única. Como dijeron los niños, fue el primer libro que Gutenberg imprimió en la imprenta. El primer libro que se imprimió. Y es el libro más vendido, no uno de los más vendidos, sigue siendo al día de hoy. Tiene inclusive récord Guinness de ser el más traducido, el más publicado, el más vendido y el más leído. Si ustedes ven por ahí alguna gráfica o buscan en internet una gráfica de los libros más vendidos del mundo, van a ver que la Biblia por mucho, sigue siendo el libro más vendido y más publicado. Así que por eso, pero porque es verdad, también es el libro más prohibido del mundo. Se han prohibido libros a lo largo de los siglos. Al día de hoy, en el 2025, en los países comunistas y en los países musulmanes, es el libro prohibido, el libro secreto. Las personas que tienen esos libros, usted sabía que tienen que esconderse para leerlo en la oscuridad. Para ellos poderlo ver, solamente pueden prender una velita para poderlo ver, porque realmente no pueden verlo así a lo claro. Tienen que ser con las puertas cerradas y escondidas. Si tú ves, por ejemplo, una foto de unas personas que están en un lugar leyendo la Biblia a oscuras, eso es la Biblia, como en Corea del Norte y en China. Es sumamente difícil. También usted no tiene que decir algunas otras cosas sobre lo actual que es la Biblia. Poniendo una anécdota de esa prohibición, les cuento que uno de nuestros hijos estudió en Arabia y se vio en una enfermedad. Y estaba agradecido de la enfermera y el médico que lo atendió. Y le preguntó a la enfermera, ¿qué puedo hacer por ti? Tráeme aunque sea un libro de la Biblia escondido para que yo pueda leerlo. ¿Se imaginan? La enfermera lo único que pidió fue que le llevara, aunque fuera arrancado de su libro, un libro de la Biblia, porque lo valoraba. ¿Y por qué lo valoraba? Porque la Biblia no es como muchísimos libros antiguos que pasaron ya de moda, la Eneida, El Paraíso Perdido, qué sé yo. La Biblia es un libro actual, es un libro vivo, es un libro que todavía siempre conservará toda su vigencia. Su mensaje trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende las culturas. No está limitado a una época. Todas las épocas reciben el mismo mensaje de Dios, que Dios es bueno, que Dios es creador, que Dios sigue siendo el mismo siempre. Como dice Isaías, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Es actual siempre. Esto significa que mientras las cosas de este mundo pasan, la palabra de Dios, su frescura, su poder, su relevancia se mantienen.
Cuando nosotros decimos que la Biblia es viva, afirmamos lo mismo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No es un texto estático, es un texto en movimiento, porque la vida es movimiento. También es actual porque ilumina los desafíos del mundo contemporáneo, de nuestra sociedad, la sociedad dominicana. Habla de justicia, habla de corrupción, habla de paz, habla sobre la violencia, habla de la esperanza en medio de la desesperación, habla sobre la familia, sobre nuestras familias, sobre el trabajo, sobre la comunidad. Es decir, toca todos los temas que como seres humanos a nosotros nos interesan, y sobre todos esos temas tiene una palabra, que es la palabra de Dios. Amén. Pero también en lo personal es fundamental. Primeramente para nosotros los creyentes, cuando es una guía personal de tomar decisiones, de ir primero a Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, Él nos habla, pero Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de la Biblia. Y si estamos buscando una respuesta, unos valores que nos orienten, unos principios que orienten nuestras decisiones, ¿con quién me debo casar? ¿Debo aceptar o no ese trabajo? ¿Qué voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Qué actitud tomar ante esta enfermedad? ¿Cómo manejar mi dinero? ¿Cómo yo manejarme en la vida con personas que me están haciendo daño? Yo voy a la Biblia. La Biblia es la que me da esa orientación personal. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 119 es el más largo. Sí, el más largo. Bueno, ya no lo dijeron los niños. Pero la Biblia además tiene la importancia de ser fuente de paz, de fortaleza, de sanidad. La Biblia es mucho más que un conjunto de normas o un conjunto de historias. Es la fuente de descanso, de renovación interior para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo lleno de ansiedad, de estrés, de depresión, de agotamiento, de cansancio. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar. Mateo 11:28. Esa promesa es un bálsamo a nuestro corazón realmente. Además, la Biblia nos provee de fortaleza en medio de la debilidad, de paz en medio de la tormenta. Al leerla tú descubres que no estás solo en tus luchas, que Dios está contigo y se hace presente en tus batallas. El apóstol Pablo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, somos fuertes por el poder de Dios, no por nuestro propio poder. Es fuente de sanidad, tanto emocional como física. El salmista proclamó: Él envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Salmo 107. Nos enseña, por lo tanto, la palabra de Dios, que es una palabra sanadora, es Yahvé Rafa, es Yahvé sanador. Y nosotros venimos con tantas heridas de la vida misma, del pecado, de las caídas, que necesitamos de esa sanidad para caminar como hijos de un rey que es Dios. Finalmente, la Biblia nos da sentido de pertenencia. Aquí estamos los que somos parte de la iglesia de Dios. Nos sentimos parte de un pueblo que camina. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios. Tenemos ese sentido de pertenencia, sentido de identidad. Eso nos da la Biblia y por eso es la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. No simplemente la impresión de palabras, es la palabra de Dios viva y eficaz. Amén. La Biblia cambia vidas. Yo he visto personas que conozco, que hablo con ellas todos los días, que han pasado de un problema de salud mental a estar totalmente sanas, leyendo la Biblia todos los días y estudiándola. Pero no solamente la Biblia cambia vidas individuales, la Biblia cambia pueblos. Con su mensaje de verdad, de justicia y de misericordia, la Biblia ha llevado a la humanidad a crear los hospitales. El concepto de los hospitales. El primer hospital del mundo es unas ruinas que están en el actual Irán.
Y ese hospital llevó a que los cristianos sigan llevando a lo largo de la historia hospitales para sanar a los enfermos, porque los enfermos, sobre todo cuando venían epidemias, eran abandonados a morir. Incluso los orfanatos también, porque los niños se abandonaban, pero los cristianos empezaron a rescatar, sobre todo primero a los hijos de los que eran muertos en la hoguera o eran muertos por los animales en el circo romano. Rescataban a esos niños y los criaban y también los llevaban a los orfanatos. Pero ustedes sabían que la Cruz Roja surgió por un cristiano. Un cristiano fue quien fundó la Cruz Roja, por eso tienen una cruz. Y él era de Suiza. Y la bandera suiza también tiene una cruz. Es un poco al revés, es en un fondo rojo la cruz blanca. ¿Por qué? Porque la reforma en Suiza fue el fundamento de todo lo que es ese país hoy en día. Por eso, señores, nosotros le debemos mucho más de lo que realmente creemos a los valores que están en la Biblia. Siguiendo con esa idea que nos dice Mirta, la Biblia transforma vida y transforma pueblos. Tribus que eran caníbales se convirtieron en tribus donde socialmente era posible vivir porque estaba la palabra de Dios realmente. La palabra sembró en ellos la idea de dignidad humana, de perdón, de reconciliación, no de comernos los unos a los otros. Había un autor inglés que se llamaba Hobbes que decía que el hombre es un lobo para el hombre. Y eso muchas veces lo vemos en la sociedad moderna, hombres que se comportan como lobos contra otros hombres. Pero el principio y el fundamento de la Biblia es todo lo contrario. El hombre es un hermano del hombre. Es un hermano para otro ser humano. Y por eso esa oración tan bella del Padre Nuestro, que dice, que en el fondo dice, todos somos hermanos porque tenemos un Padre común. Y entonces cambia sociedades que entran en esta dinámica. El principio bíblico que dice en Deuteronomio, Jehová su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Significa dignidad, significa libertad, significa igualdad. Cuando Dios dice no toma acepción de personas, nos está diciendo ustedes son hermanos, son iguales. Y esa visión de sociedad nos la da la Biblia. Hoy muchos luchan contra esa visión de sociedad, pero la Biblia permanecerá y superará todas esas adversidades finalmente. Asimismo, la Biblia influyó en lo educativo. Muchas universidades surgieron a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las creencias en la palabra de Dios, como Bolonia, Oxford, Cambridge, Harvard incluso. Surgieron, aunque después se hayan desviado, pero surgieron a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia es un motor fundamental de transformación social. ¿Usted quiere ser revolucionario? Siga la palabra de Dios. Porque no hay otra manera más segura de ser revolucionario que seguir y vivir la palabra de Dios y los principios de Dios en la sociedad. Amén. De hecho, la abolición de la esclavitud nació de una persona que era traficante de esclavos. Y Dios, a través de pruebas muy fuertes, lo atrajo a sus pies. Cuando él se convirtió, él escribió un himno que es el más famoso del mundo. Lo ponen en casi todas las películas, las series, en todas las actividades oficiales de los Estados Unidos y de muchos países del mundo. Y es Sublime Gracia. Y él comenzó, él se hizo... ¿Usted sabe un chin de eso? Claro. Sublime gracia del Señor. Pero hoy no vine preparada para cantar. Bueno. Él dice en ese himno que él estaba perdido, que estaba ciego, pero que Jesucristo lo encontró, que el Señor lo encontró y que él estaba seguro de que la misericordia y la gracia tan grande que Dios tuvo sobre él era lo que le iba a dar la salvación para entrar al cielo, porque él para nada se lo merecía, porque él fue bastante malo cuando era traficante de esclavos y ganó bastante dinero. Sin embargo, él se hizo pastor. Y esa prédica que él tenía en Londres, domingo tras domingo, estaba influyendo en las personas que estaban allí. Y en esa iglesia habían representantes
o más bien lo que nosotros decimos que son diputados y senadores, y ellos comenzaron a tomar la causa de eso que leyó Milton ahora mismo, de que Dios no hace acepción de personas. Y empezó la lucha para abolir la esclavitud, que empezó en Inglaterra y terminó por todo el mundo. Eso es algo increíble, pero que solamente se puede creer porque es una idea que vino de Dios, es una semilla que la puso la Biblia. Pero cambia pueblos también en lo cultural, porque la Biblia afirmó no solamente esas universidades, que también podemos añadirle la famosa Sorbona de París, todas las mejores universidades del mundo, que hoy siguen siendo las mejores universidades del mundo, nacieron con principios bíblicos por cristianos que lo que querían era principalmente, las primeras carreras era para, igual que un instituto bíblico, para aprender de la Biblia. Pero también los idiomas y hasta alfabetos. Hoy en día hay pueblos que no tienen un alfabeto escrito y con la traducción de la Biblia se le está dando un alfabeto y se está traduciendo la palabra a su idioma. Pero ustedes saben, usted ha visto lo rara que son las letras del alfabeto ruso. Cuando usted lee que es ruso, yo lo único que reconozco son palabras como Mokba y Aeroflot, lo que salen siempre en las películas. Pero el alfabeto ruso, que se parece mucho al griego, fue hecho porque dos misioneros llamados Cirilo y Metodio fueron a predicar a Rusia y la gente era analfabeta y ellos tuvieron que hacer un alfabeto porque ellos hablaban griego y leían, escribían en griego. Hicieron un alfabeto que era en donde hay dos personas con un alfabeto. Esa es la imagen. Ellos tuvieron que hacer un alfabeto para predicarle, para traducir la Biblia, esa misma. Para traducirles la Biblia, escribirle la Biblia en ruso. Y entonces ellos le predicaron el evangelio y le hicieron la Biblia. Ese alfabeto hoy se llama cirílico por uno de los misioneros que era Cirilo. Pero eso fue mucho tiempo atrás, como en el siglo VI por ahí. Pero no solamente el ruso. Las bases de los idiomas escritos, como el alemán con la Biblia de Lutero, el español con las primeras Biblias que se tradujeron, incluyendo, como dijeron los niños, la Reina Valera, y el inglés con la Biblia inglesa, la King James y la Biblia de Ginebra de Suiza, fueron los principales instrumentos para afirmar, y eso nos lo enseñan en la escuela, las bases del español fueron tal cosa, el poema del Miocid y la primera Biblia en español. ¿Usted se acuerda? Sí, junto con Cervantes. Con los libros de Cervantes. O sea que esa Biblia que tenía ese oso, esa es la Biblia Reina Valera, que fue la primera Biblia protestante en español que se tradujo. Pero no es simplemente un libro para leer. Y de hecho, les animamos a que lean la Biblia por lo menos una vez al año. Y se habrán leído sin quererlo 66 libros, es decir, más de un libro por semana. Mi meta personal es esa, un libro por semana. Yo no creo que todo el mundo tenga que leer eso. Pero si lee la Biblia una vez al año, está leyendo 66 libros. Ahora bien, no es solo un libro para leer, para decir yo leí la Biblia, yo me sé la Biblia. La Biblia, una de sus importancias fundamentales, y lo sabemos en esta iglesia más que en cualquier otro lugar, es una herramienta viva que nos transforma como personas. Su poder radica en que es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Significa que cada vez que tú abres la Biblia, esa palabra de Dios te confronta con la verdad y con tu verdad. Nos muestra nuestros errores y nos conduce a una vida de mayor rectitud y propósito. O como nos dice el pastor, sin la Biblia es imposible aspirar a subir de nivel, a estar en un nuevo nivel de cercanía con Dios. Nos confronta porque ilumina las áreas oscuras de nuestro corazón. Nos hace crecer espiritualmente porque alimenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios.
El apóstol Pedro lo comparó con alimento espiritual. Dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Miles de testimonios dan ejemplo de esto que estoy diciendo. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de nuestras vidas transformadas por esa palabra que es más que palabra escrita, es palabra viva, espada que atraviesa nuestro corazón. Paz en medio de la tormenta, salvación para nuestras almas, sanidad mental y espiritual, fortaleza para enfrentar la adversidad, incluso sanidad física y un profundo sentido de pertenencia a una familia, a la familia de Dios. En última instancia, la Biblia cambia vida porque nos conecta con Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Amén. Gloria a Dios. Y eso sucede por una razón, porque es el único libro que cuando nosotros lo leemos, su autor nos acompaña. Porque dice Juan 1:1 que en el principio estaba la palabra, que la palabra era Dios, que la palabra estaba con Dios. Jesús es la palabra, pero el logos no es solamente la palabra dicha, escrita, sino la palabra razonada, la palabra que planifica, la palabra que crea. Y la única palabra que ha creado el mundo y que sigue restaurando, creando, es la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, Él está con nosotros. Por eso es que, como usted dice, y hay mucha gente que dice, ay, pero ese hizo de todo y después se volvió evangélico. No, es que cuando se predica el evangelio de manos de la Biblia, se predica el evangelio que está aquí en la Biblia, hay una transformación real. Y yo he visto adictos a la droga, alcohólicos, he visto ladrones y asesinos convertirse en misioneros, convertirse en pastores, convertirse en personas que predican la palabra de Dios y evangelistas, solamente porque es el único libro que tiene al autor, y el autor es Dios, el único Dios que existe. Y es un libro que tiene la base para la confianza y la fe en Dios. Es el único libro en que podemos basar nuestra doctrina. Lo que nosotros creemos no viene de un autor famoso, ni de un autor del pasado, ni del presente, ni de un muerto, ni de un líder muy carismático, ni de los curas, ni de los papas, ni de la reunión de los cardenales, ni del pastor, ni de otro pastor. Viene solamente de la palabra de Dios. La doctrina que creemos tenemos que leer. Tenemos que, si ustedes le dicen algo, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios, aplicando correctamente los principios que hay para leerlo. Tampoco es que vamos a sacar un versículo solo para crear una doctrina. No, aplicando los principios, que es algo que si usted lee la Biblia entera, usted pueda mantener esa creencia basada en la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Ella decía que drogadictos, traficantes, hombres violentos, terminaron siendo pastores transformados por la palabra de Dios. Tuve un tío que se llamaba tío Elías. Así, ahorita le hablé de un ejemplo de mi hijo. Tío Elías vivía en Nagua. Tío Elías tenía 32 hijos declarados. Mujeriego al fin. Padre de 32 hijos, 8 mujeres con las que tuvo hijos. Y un día le dice a mi papá, mira Elías, yo creo que ese no es tuyo. ¿Y ustedes saben lo que le dijo? Sí, yo sé que ese no es mío. Pero por ahí están criando mío y no lo saben. Y ese Elías terminó siendo pastor, convertido por la palabra de Dios. Fue el primer evangélico en mi familia, allá en Nagua, ya con 60 y pico de años. Bueno, ya tenía una patrulla para que fuera a la iglesia a los 32. Wow. Pero fue la palabra de Dios, confrontado por la palabra de Dios, que le transformó. Otro elemento es que nos cambia internamente, nos transforma internamente, pero no se queda dentro de nosotros, nos impulsa hacia afuera. Porque si lo dejamos ahí adentro de nosotros, ay, que soy muy bonito y me siento bien, y se queda, incluso se puede quedar en emotividad. No, nos transforma hacia una misión como la que dice Mateo 28, 18. Vayan, no solamente ustedes han sido cambiados, vayan. Nos impulsa hacia afuera al servicio al prójimo,
Cuando leemos la Biblia, descubrimos que el verdadero discípulo no consiste en recibir beneficios personales, en un cambio personal solamente, sino en seguir el ejemplo de Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, dice Marcos 10:45. Nos enseña que la fe auténtica se expresa en amor al prójimo, como nos decía Mirta, hospitales, escuelas, universidades, pero muchísimos otros tipos de obras dentro y fuera de la iglesia. La Biblia inspira a miles de creyentes a servir en todas estas obras, a alimentar a los hambrientos, a visitar a los presos y a los enfermos, a consolar a los que están afligidos, a levantar a los que están caídos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. El servicio hacia afuera tiene su recompensa porque es la muestra de amor al prójimo y de conversión. La salvación, como hemos dicho, viene por gracia, pero ese servicio y ese amor al prójimo es el indicador de que realmente ha habido una transformación adentro. Servimos al prójimo porque hemos cambiado por la palabra de Dios. Amén. Además, la Biblia tiene su veracidad confirmada, aunque mucha gente lo discuta, pero hay cosas que son indiscutibles. Les voy a hablar de 3. Número 1, profecías cumplidas. Profecías del Antiguo Testamento que vivimos en el Nuevo Testamento y en el tiempo de hoy, empezando por la venida del Mesías, de Jesús. Pero no solamente eso, sino que cada día más la arqueología va encontrando y corroborando y dando por cierto todo lo que dice la Biblia. Poco a poco y al día de hoy, cada día más, se va descubriendo que cosas que dice la Biblia son verdad. Inclusive, muchos teólogos cristianos ponían en duda la existencia de David y Salomón. Pero solamente hace 2 años se descubrió una piedra que hablaba de David y su linaje, de que David fue un rey real y que tenía su linaje. O sea que tuvieron que tragarse sus palabras. Otra cosa es, y es algo como que sí se lo puedo mostrar con mejor veracidad, y es los manuscritos. Hay muchos manuscritos que van desde pedazos pequeñitos de manuscritos hasta rollos completos, que aquí sí puedo pedirte que pongas esas fotos de los manuscritos y de las fotos. Y hay rollos completos como el de Isaías que están puestos en una pared en Israel, en el Museo del Libro, que da la vuelta. Exactamente. Ese es el rollo de Isaías, que da la vuelta a algo que es redondo y bien grande. Y no solamente eso, sino que hay miles y miles y miles, donde por ejemplo los libros de Cervantes o de Shakespeare o de Homero tienen 1 o 2 copias. Los evangelios tienen 20,000 copias en diferentes partes del mundo. Los evangelios. Solamente los evangelios. Solamente los evangelios, pero otros libros también tienen tantas copias. En los evangelios también vemos una diferencia, y es que la mayoría de los libros se escribieron mucho tiempo después de que pasó el evento, pero tenemos libros que se escribieron solamente 20 años después de que Jesús haya muerto. O sea, el libro del Evangelio de Marcos se escribió 20 o 30 años después solamente de que Jesús murió en el año aproximadamente en el año 33. O sea, que es la prueba más cercana de un libro respecto a un hecho histórico acontecido. Y también hay otra cosa que les puedo decir, y es que el género literario del Evangelio fue algo nuevo, porque existían las biografías de las biografías y las vidas de los grandes, por ejemplo, de Sócrates o de un César, y se decía la vida de fulano. Pero en Jesús, los escritores de los evangelios, empezando con Marcos, crearon un nuevo género, porque no era solamente una biografía, sino que era un libro que tenía la vida de Jesús y tenía sus dichos, y además de su muerte,
Tenía su resurrección, que era algo muy extraño, pero también tenía acción, tenía conversaciones, tenía milagros, tenía parábolas, tenía sabiduría, tenía lo que las otras personas además de Jesús decían. O sea que era algo sumamente nuevo que no había sido hecho nunca. Quiero resaltar algo que Mirta decía al principio, pero dar algún dato. El año pasado, 2024, fueron impresas 22 millones de copias de la Biblia, según la Sociedad Bíblica. Pero, y aquí está produciéndose una transformación cultural, fueron descargadas a través de Internet 24 millones, un total de 46 millones de Biblias. Y yo quisiera que nosotros, los que estamos avanzando hacia la cultura digital, no nos hiciéramos adictos de las redes sociales, sino de la Biblia, en digital también. Hagámonos adictos de la Biblia, leámosla con tanto afán como leemos las redes sociales en muchas ocasiones. Y quiero decir entonces, resaltando lo que Mirta decía al principio, que hay una unidad sorprendente en la Biblia. Y además, déjame decirle algo. Hoy somos la cultura del Alzheimer. ¿Por qué yo le llamo la cultura del Alzheimer? Porque lo que decimos hoy lo olvidamos mañana. Pero la cultura de esos tiempos era una cultura oral que se transmitía fielmente y que tenía el discípulo que recitarlo delante del maestro sin una falta, y por eso pudo escribirse la Biblia poco a poco, porque había una tradición oral que llevó el mensaje de una comunidad a otra, de una persona a otra. Ahí no había Alzheimer posible, había fidelidad, pero la fidelidad la garantizaba el autor único, que era Dios. Amén. Y apoyando lo que usted estaba diciendo, yo tengo la Biblia digital y la uso mucho, sobre todo para comparar las versiones. La tengo también en la computadora, la uso mucho en internet, pero la Biblia en papel no se descarga. El 28 de abril de este año hubo un apagón en España que abarcó Portugal, parte de Francia y algunas partes de Holanda y de Alemania. Y también se cayeron las compañías de internet. Nadie tenía nada si no tenía un radito viejo. Hermanos, miren, si eso hubiera pasado, eso fue un lunes, el 28 de abril de este año. Si eso hubiera sido un domingo, ¿qué hubiera pasado? ¿No agarran asando batata? Hermano, aunque no agarren asando batata, porque esto no se descarga, ni se le va el internet, ni depende de Claro, ni de Altiz, ni de ninguna otra compañía. Amén. Además, déjenme decirle que una de las sospechas que se están fundando es que algunas Biblias digitales pueden ser tergiversadas. Por eso tenemos que tener esta palabra también escrita y tenerla a mano siempre. Porque cuando viene a ver usted lo que tiene una Biblia hackeada y está leyendo otra cosa que no es la palabra de Dios realmente. Mirta, dinos algo de la Biblia y el ser dominicano. Por último, yo le voy a decir algo que cuando estábamos elaborando el material me recordó Milton. Señores, tenemos la Biblia en nuestra bandera. Parte de nuestra identidad nacional tiene que ver con la Biblia. La Biblia está en el centro, Y yo creo que Duarte y los trinitarios, incluyendo esas mujeres que se sentaron a coser, no se equivocaron con poner la Biblia en la bandera y sobre todo abierta en el Evangelio de Juan, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, hermanos. La verdad nos hará libres. Significa que el pueblo dominicano es el pueblo de la verdad. Y si el pueblo dominicano es el pueblo de la verdad, el pueblo dominicano es el pueblo de la palabra de Dios, porque esta es la verdad realmente. Amén. Bueno, yo quiero concluir diciendo que nosotros somos nada sin Dios. Que nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, ser humanamente buenos, pero es la palabra de Dios la que nos lleva a Jesús, y es Jesús el que nos lleva a la salvación realmente. Cada día más, no solo en septiembre porque es mes de la Biblia, cada día afánate por conocer esa palabra, por escucharla. Muchas veces somos capaces de pasarnos horas enteras orando al Señor. Señor, mira que mis hijos, Señor, mira que el país. A veces tiene que guardar silencio y escuchar a tu Dios, escuchar su palabra, porque Él entonces te va a decir quién eres, hacia dónde vas, cuáles son los propósitos que Él tiene para ti, las bendiciones que tiene para ti, y sobre todo que Él jamás te desampara, siempre te sostiene,
Somos el pueblo dominicano, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de la palabra de Dios. Amén. Y somos el pueblo del libro, hermanos, que lo único que nos ayuda a discernir los espíritus, lo único que nos ayuda a discernir las doctrinas, lo único que nos ayuda a discernir, ahora que hay tanta prédica, tantos estudios en internet, en los videos, en podcast, en Spotify, en YouTube, hermanos, por favor, lo que usted escuche tiene que pasarlo por aquí. Si no soporta esto de aquí, si no leen esto de aquí, si no lo enseñan a partir de la Biblia, no está bien. Así que yo te invito a leer tu Biblia y a estudiar tu Biblia, que es la única forma de tú saber si lo que te están diciendo, si lo que te están enseñando, si lo que tú estás aprendiendo está bien. Y para vivir tú mismo, para tener una buena relación con Dios, sin la palabra es imposible. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia, pueden sentarse, de tener una Biblia abierta en su casa como un amuleto. En el Salmo 23, en el Salmo 91, Salmo 121. Ay. ¿Verdad? Sí, en una mesita, hay una mesita abierta, un pañito, una cuestión, ¿verdad? Ajá. Dice Mirta que la hoja se ponía amarilla, ya ustedes saben. Y uno pensaba que estaba resguardado con eso. Otros se van a esos elementos ya brujísticos peores, ¿verdad? A veces uno encuentra en un salón de belleza, yo no sé si todavía eso existe, un pan ahí pegado, ahí como clavado en la pared. Bueno, ustedes saben de eso más que yo. Y hay un lugar de sándwich aquí muy famoso que desde que yo vi eso, una careta, una cuestión rarísima, no vuelvo más por aquí. Uno no sabe con lo que se está poniendo en contacto y la gente piensa que la Biblia, porque también los brujos la usan, que la Biblia es un ser, es un elemento poderoso en sí mismo, el libro. Y claro, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa esa palabra, pero si nosotros no le añadimos fe a lo que estamos leyendo, si el Espíritu Santo no toma esa palabra, la clave en nuestras vidas, y si no la obedecemos, no va a surtir ningún efecto. ¿Cuántos intelectuales no tienen una Biblia en su biblioteca? No tienen una Biblia y hasta la leen. Y hay personas que por cierta costumbre, qué sé yo, tradición, cultura, leen la Biblia, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Como decía Milton y Mirta, como ellos decían, la Biblia es el único libro que el autor acompaña. El autor está con uno cuando uno lee la Biblia. Y la Biblia te va a surtir efecto cuando tú permites que ese autor siembre esa palabra en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, y cuando tú la pones en práctica. Porque dice el libro de Santiago que es como cuando uno no obedece la palabra, es como un oidor olvidadizo, que uno se ve en un espejo y uno mira cualquier cosa que no esté bien, que no esté una mujer bien maquillada o que uno esté despeinado, que tenga una mancha, y cuando se va se olvida qué fue lo que pasó y uno se conforma solamente con verse. No es solamente verse en el espejo de la Biblia, no es solamente ver lo que me falta, ver lo que la Biblia me confronta, ver lo que la Biblia me enseña, sino con el poder del Espíritu Santo, porque no estamos solos, aplicar esa palabra a mi vida a través de la obediencia. Y la obediencia, Joel nos hablaba el domingo pasado de la importancia de la obediencia. Fíjense cómo estos elementos se conjugan, que incluso le estaba diciendo una mujer a Jesús del público: bienaventurado la mujer que te crió, bienaventurado la mujer que te amamantó. Y Jesús le dijo:
Antes, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la hacen y la cumplen. Y la palabra de Dios tiene un poder tan tal cuando uno la obedece, que se convierte en un fundamento para nosotros, que dice Jesús que es como la persona que escucha y hace, como que construye una casa sobre las rocas, que aunque venga el río, de duro el viento, la tempestad, permanece firme. Pero que el que le escucha y no la hace es como el que construyó su casa sobre la arena, que cuando viene el río, la tempestad, derrumba esa casa. De modo que la obediencia es vital, obediencia a la palabra de Dios es vital para el fortalecimiento, para el crecimiento, para la vida plena, la vida abundante. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay nada, hermanos. Por eso es tan importante que leamos, que estudiemos, que comamos la Biblia, la palabra de Dios. Como yo siempre digo, escuchar pastores y predicadores es maravilloso, leer libros es maravilloso, oír a otros es maravilloso, que me escuchen a mí, que escuchen a los demás, eso es maravilloso, pero nada va a sustituir tu estudio personal, privado, con la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y ya los jueves hemos dado las herramientas que tenemos a mano, viendo las diferentes versiones de la Biblia, para uno aclarar un texto. Eso estamos haciendo los jueves. Este jueves, a propósito, voy a seguir con el estudio de Efesios, que tenemos ya un par de jueves que hemos hablado del libro de Efesios, así que no se pierdan este jueves. Pero no espere que alguien venga y te dé la comida, que alguien te tire el balde de leche. Aprende tú mismo, tú misma, a escudriñar la palabra de Dios, a pasar tiempo con la palabra de Dios, y tú vas a ir formando tus propias convicciones de acuerdo a lo que la Biblia te va revelando, y no a como otro te va acomodando una palabra y otra palabra y otra palabra. Escuchar es bueno. Por eso hay pastores, hay maestros, hay apóstoles, hay evangelistas. Claro que sí, escuchar es bueno, nos nutre, es importante, pero nada va a sustituir tu estudio personal de la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Amén. Y una de las cosas que la Biblia misma enseña que nosotros debemos comenzar a obedecer es obedecer al Evangelio, obedecer las buenas nuevas de salvación, obedecer a lo que Jesús dice. Cuando Jesús comenzó a predicar, ¿qué dijo? Arrepentíos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son las dos cosas que Dios pide. Entonces, si tú dices, no, pero yo puedo ser salvo de esta manera, de otra manera, bueno, esa es tu opinión, puede ser mi opinión, pero lo que la Biblia enseña es que todos somos pecadores. Lo que la Biblia enseña es que Jesús es el único medio de ser salvos. Lo que la Biblia enseña que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Lo que la Biblia enseña que cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos fe en Él, somos salvos. Y Dios nos hace parte de su pueblo, parte de su familia. Nos convertimos en su casa, nos convertimos en su templo, en su morada. Dios nos habita. Es lo que la Biblia enseña. Y una muestra de eso es todo lo que M&M han dicho aquí, Mirta y Milton. Todo lo que han dicho pueblos, vidas transformadas por el poder de Dios. Y cuando uno se convierte, principalmente, también uno tiene que seguir así, pero cuando uno se convierte en verdad, una de las cosas que uno nota es un hambre, una sed por la palabra de Dios. Uno quiere leer la Biblia. Yo ni siquiera sabía ni cómo era, pero yo lo que hice fue que busqué la Biblia católica de mi mamá, la Nácar Colunga, que tenía muchas figuritas de Jesús, y yo me ponía a ver, con hambre de Dios cuando comencé a buscar de Dios. Con hambre de Dios. Y cuando me regalaron mi primer Nuevo Testamento, de Dios llega al hombre, yo lo estaba leyendo. Yo ni sabía que había libros diferentes. Yo cogí aquí, cogí allí. Y déjenme decirles, como yo les he contado antes, que yo estudiaba aquí en la capital. Todavía mi mamá estaba en Moca. Yo iba allá a Moca sin conocer nada de la Biblia, y yo reunía al vecindario y comenzaba a leerle en cualquier
en cualquier lugar sin yo saber nada, de nada. Ese Nuevo Testamento que es como de tan fácil lectura y con una figurita, y yo comenzaba a leer y la gente ahí reunida, y yo, imagínense, no sabía nada, absolutamente nada. Por eso yo decía hoy a la clase de inducción que gloria a Dios por todo el que quiere servir en la iglesia, gloria a Dios por eso, pero el primer servicio, el más importante de todos los servicios es la predicación del evangelio. Y yo les he contado, yo vengo del mundo de marihuana y todo eso y pastillas, y estando yo en una de esas ocasiones allá en mi casa en Moca, con todo el mundo ahí reunido y leyéndole y sin entender, hay un muchacho allá afuera que yo conocía, Montalvo, yo sabía que era un marihuanero, y yo, sí, espérese, y voy allá. Mira que estoy buscando aquí quien venda, que sé yo cuánto, que necesito comprar tantas libras de marihuana. Digo yo, muchacho, yo me salí de eso ya, yo no estoy en eso, no, pero mira, ahora, ya por último. Y yo, no, cómo el diablo se mete, ¿verdad? Una buena venta, una buena compra, una cuestión. Pero yo estaba enseñando la Biblia sin yo saber nada. Pero el Espíritu Santo me había puesto esa hambre y desconectarme de todas esas cosas del mundo, por la palabra de Dios obrando en mi corazón. Lo primero es obedecer a lo que Dios dice para entrar a sus caminos, arrepentirme y poner mi fe en Jesucristo. Y eso tú lo puedes hacer hoy, ahora tú lo puedes hacer, obedeciendo lo que Jesús dice. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿De qué manera podemos hacerlo? Orando, diciéndole a Dios, Señor, perdona mis pecados. Señor, yo sé que soy pecador, me arrepiento. Yo abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Cuando hacemos eso, el milagro ocurre. Dios viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a nosotros y comienza una obra de transformación y de renovación. Yo voy a orar, tanto por los que están aquí como por los que están allí en sus casas. Voy a orar. Y te voy a pedir que me sigas en esta oración si tú quieres tener este encuentro con Cristo, obedeciendo lo que Él dice, que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Yo voy a orar. Y voy a orar lentamente, frase por frase. Sígueme en esta oración. No es una oración mágica, técnica. Es una oración que va a expresar lo que tú sientes en tu corazón. Y después te voy a invitar a pasar aquí al frente para orar por ti. Así que oremos, cierra tus ojos. Los que están en sus casas, cierren sus ojos. Y di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Vengo a ti, Señor. Sálvame. Yo quiero conocerte, Dios. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y te recibo en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por venir a mí. Gracias por perdonarme. Y gracias por entrar en mi corazón. Te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano bien en alto. Levanta tu mano. ¿Oraste conmigo? Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Todos vamos a estar de pie. Los que oraron conmigo pasan aquí al frente, que vamos a orar ahora por ustedes, como les dije. Con esto no estamos haciendo un compromiso con una iglesia, con una institución, una religión. Estamos abriendo el corazón a Jesús. Vamos a orar también por los que están en sus casas. Si tú oraste conmigo ahora, pasa al frente, no tengas temor. Este es el momento en que toda la iglesia va a orar por ti. Todos vamos a orar por ti.
Si hiciste esta oración conmigo, pasa al frente y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga tu vida. Puedes pedirle a alguien, ven, acompáñame, ven, acompáñame. Puedes venir con otra persona. Gloria a Dios. Dios es bueno, te ama mucho. Tú has estado esperando un llamado de Dios. Qué bueno, Dios te bendiga. Tú has estado esperando un llamado de Dios. Este es el día. Este es el día en que Dios te llama. Dios te ama mucho. Dios tiene planes preciosos contigo. Este es el día. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Pasa al frente. Pasa al frente. El Señor está aquí para bendecirte, para que inicies una nueva vida. No es con tus fuerzas. Si fuera por mis fuerzas, hace rato ya que yo estuviera comiendo tierra. Pero es con el poder de Dios, es la fuerza del Señor. Él es quien nos sostiene. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Pasa al frente y vamos a orar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Voy a pedir a Valenzuela. Ven, Valenzuela, para que ore por este hermano. Amén, amén. Mis hermanos, extiendan su mano hacia acá y pidan una bendición fresca para que el Señor cubra a estos hermanos que han decidido entregar su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Te alabamos, bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, cómo no reconocer lo grande que eres en medio nuestro. Señor, tu favor y tu gracia ha estado con nosotros. Señor, mire estas vidas que ahora se ponen, Señor, delante de ti. Padre, recíbele con amor, Padre. Bendice su vida, cúbrele, Señor. Envía ángeles, Dios mío, a protegerle a ellos, a su familia, Señor. Padre, que el Espíritu Santo sea con ellos, levantándole, guiándole, revelándole, Dios mío, los propósitos que tú tienes en sus vidas. Señor, que ahora ellos sean, Dios mío, dedicados a ti para siempre, mi Dios, junto con su familia, Señor, sirviéndote en amor, y que tú puedas, Dios mío, darle una revelación del propósito eterno que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos estas vidas en tus manos para que tú le guardes, le cubra, Dios mío, le dirija en este tiempo. Señor, te damos las gracias por lo que tú vas a hacer en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.